En este curso vamos a hablar sobre el porqué y el para qué de la didáctica. Por ello nos parecía oportuno la selección de los aportes teóricos de Alicia Camiglioni, una reconocida investigadora y estudiosa con relación a la didáctica, y quien va a formular una serie de fundamentos para poner en valor a la didáctica como disciplina. Para poder responder el porqué y el para qué de la didáctica, debemos tener en cuenta que la didáctica es una disciplina que va a estudiar o toma como objeto de estudio a la enseñanza, ¿sí? Aquellas prácticas pedagógicas que llevamos a cabo los docentes. En este sentido, Alicia Camiglioni nos alerta y nos dice que si bien cualquier persona puede enseñar a otro, los docentes son quienes ejercen esta tarea como profesión, ya que se da en un ámbito determinado a lo que se desarrolla como enseñanza formal, ya sea en la escuela, en una institución, en la universidad, etc. En esta profesión de enseñar deja de ser, si lo tomamos así como algo, como una práctica instituida, deja de ser algo amateur para pasar a una realización y a una especialización de un determinado saber y por ende de ciertas prácticas. En este sentido, la docencia se expresa en una práctica profesional específica. ¿Qué quiere decir esto de específico? Que pone en funcionamiento aquellos medios que son adecuados para la transmisión educativa, es decir, conforme a ciertas finalidades e intenciones. A continuación vamos a pasar a explicar estos argumentos a los que hace mención Alicia Camiglioni a favor de la didáctica, ¿sí? A la didáctica como disciplina, como algo que es necesario siempre y cuando se construya de acuerdo a ciertas condiciones que a su vez son las que le otorgan una legitimidad. Y aquí tenemos uno de los primeros fundamentos o argumentos a los que hace alusión Alicia Camiglioni. Dice, no todas las formas y estrategias de enseñanza tienen el mismo valor y son eficaces para los objetivos que perseguimos. Es decir, podemos enseñar de maneras diferentes, es más, poniendo a la práctica distintas estrategias, ¿sí? Pero estas modalidades de enseñanzas que existen van adecuadas al logro de los objetivos que perseguimos. Y es aquí donde entra en juego la didáctica, ¿sí? Como disciplina, como ese conocimiento científico que nos permite distinguir cuáles son aquellas estrategias, aquellos métodos más adecuados para los propósitos y objetivos que perseguimos en función del proceso de enseñanza y aprendizaje. Otro de los argumentos a los cuales hace referencia Alicia Camiglioni son los contenidos de la enseñanza, esos que provienen de campos disciplinarios que son organizados y que están demarcados de acuerdo a determinados objetos de conocimiento, de acuerdo a las metodologías de investigación, a la validación de ese conocimiento, los temas que tratan y conceptos que se construyen, como también a la estructura de conocimiento que se van a desarrollar. Entonces, si creemos que desde la enseñanza se debe transmitir esos conocimientos disciplinarios, dice Alicia Camiglioni, con la misma lógica con la que se descubrieron y a su vez se organizaron y se justificaron en el campo disciplinario, entonces no haría falta una didáctica, ¿sí? No haría falta una ciencia que nos permita hacer una adaptación, ¿sí?, de esos contenidos. Ahora bien, la didáctica también es importante, dice Alicia Camiglioni, para tener en cuenta las decisiones que tomamos acerca de para qué y qué hay que aprender, ¿no? Es decir, ¿para qué mi alumno tiene que aprender un determinado contenido
en qué contexto social y cultural puede llevar a la práctica eso que está aprendiendo en un determinado espacio institucional con relación a su contexto social y cultural, ¿sí? En este sentido es que Alicia Camiglioni pone foco y nos dice, bueno, la didáctica no solo es una disciplina en cuanto a todos estos fundamentos que ya estamos haciendo mención, sino que además nos permite distinguir y poder llevar a la práctica aquellas cuestiones referidas al qué y el para qué de determinados contenidos. Y cuando hablamos del qué y para qué, también hacemos referencia a lo que son los programas, ¿no? Los programas famosos, eso que está prescrito, ¿sí?, en el currículum, que debe ser enseñado, ¿sí? Y que muchas veces, o en la mayoría de las veces, mejor dicho, hacemos una adaptación de esos contenidos en función de el grupo de alumnos que tenemos, como dijimos en algún momento con relación a la planificación, previa a una evaluación de diagnóstico, ¿sí? Lograr la inclusión de todos en altos niveles de desempeño e información. Este es otro de los fundamentos que rescata Alicia Camiglioni y los pone en contexto, ¿no? Diciéndonos que sí, desde la antigüedad, desde la historia, desde la sociología de la educación, nos muestra que a pesar de que la educación escolar se ha democratizado en todos los niveles del sistema educativo, difundiéndose así a sectores sociales que antes estaban excluidos de la educación formal, se difunden aquellos aprendizajes, pero que en realidad no son siempre iguales para todos. Y es aquí entonces donde entra en juego nuevamente la didáctica, ¿sí? Cómo hacer, ¿sí?, cómo transformar esta realidad para lograr una verdadera inclusión de todo en los altos niveles, tanto de desempeño como de información, de todos nuestros alumnos, ¿sí? A pesar de que pueden haber ciertas dificultades, ciertas diferencias, pero todos deberían estar, ¿sí?, incluidos en los mismos niveles de desempeño y de información. Otro de los argumentos hace referencia a la acción del profesor. Dice que no se limita a identificar cuáles son los alumnos que están en condiciones de aprender y quiénes no. Y en este sentido, el argumento que plantea Alicia Camiglioni me parece sumamente interesante porque pone en valor la acción del docente, ¿sí? En la enseñanza, en el momento de enseñar, como decía en un principio de todos estos argumentos, si es por enseñar, todos podemos hacerlo, ¿sí? Todos podemos en realidad transmitir un saber. Pero cuando hablamos de enseñanza, esa enseñanza hace referencia a una intención, ¿sí? Tenemos la intención de que mi alumno aprenda, no solamente de adquirir, sino que aprenda. Y por lo tanto, ponemos a disposición toda una serie de factores, ¿sí?, que se dan incluso en un lugar, en un espacio institucionalizado, donde todo está dispuesto para que el alumno aprenda, ¿sí? Hasta cómo están organizados el espacio físico, ¿no? Cómo está todo puesto en función de que se pueda dar ese proceso de enseñanza y aprendizaje, esa construcción del conocimiento, ¿sí?
Miren ustedes hasta cómo están dispuestos los bancos, cómo están dispuestos los materiales, los recursos, ¿no? Un pizarrón, los fibrones, borrador, los distintos dispositivos que tenemos hoy en día en relación a la tecnología, todo dispuesto para favorecer y propiciar esa enseñanza y aprendizaje. Por último, tenemos que la evaluación de los aprendizajes de nuestros alumnos no depende de la supervisión de las reglamentaciones vigentes. Es decir, la evaluación lejos está de ser algo estandarizado, ¿no es cierto? Si bien a nivel nacional, regional o jurisdiccional e institucional se establecen ciertas formas o periodos, la selección de determinados instrumentos, escalas de calificación o bien regímenes de promoción, desde la didáctica es necesario hacer una adaptación, una bajada a los grupos específicos de alumnos a quienes estamos enseñando, ¿sí? Porque si vamos a considerar que a partir de esta que está prescrito, sin ningún tipo de adaptación, lo llevamos a la práctica sin tener en cuenta quiénes son nuestros alumnos, cuáles son los contenidos, esa adaptación de contenidos que hicimos, las estrategias que aplicamos de acuerdo a objetivos y propósitos que perseguimos, difícilmente podamos lograr una verdadera evaluación como un proceso, ¿sí? Como un proceso que tiene su inicio desde una evaluación de diagnóstico, hasta una evaluación de retroalimentación, una evaluación que no solo se pone a prueba el conocimiento de aquellos saberes aprendidos por el alumno, sino también nuestra propia evaluación a partir de la reflexión que realizamos, ¿sí?, sobre nuestro proceso de enseñanza y en el aprendizaje de nuestros alumnos. Entonces, de acuerdo a todos estos argumentos que hemos hecho mención y hemos explicado, Alicia Camiglioni lo que hace es resignificar la didáctica, ¿sí?, y haciendo hincapié en esto, ¿no?, en la necesidad de revisar continuamente nuestras planificaciones, en esta cuestión de poder seleccionar y usar las estrategias de enseñanza, de crear nuevas maneras de enseñar, de evaluar, con el compromiso firme de lograr que nuestros alumnos aprendan, ¿no? Y sobre todo que aprendan esos saberes que entendemos que son indispensables para su vida personal. Entonces pensaba, ¿no?, que en este contexto la didáctica es una disciplina teórica que tiene como objeto de estudio la enseñanza, ¿sí?, esta intención pedagógica, ¿sí?, de que alguien aprenda, de que el otro aprenda, ¿sí? Tiene como misión describir, explicar, fundamentar y enunciar aquellas normas que van a permitir la mejora en la resolución de problemas con los cuales nos enfrentamos a diario en nuestras prácticas didácticas, ¿no? ¿Cuántas veces, pensaba el otro día, presentamos o estamos planificando una secuencia didáctica, ¿no?, y decimos, bueno, voy a hacer esta actividad, voy a llevar este dispositivo? Estamos pensando en cómo motivar, cómo incentivar, ¿no? ¿Será que el alumno de hoy está rodeado de tanta tecnología? Y es con eso también con lo que competimos, o sea, decir, el saber cómo
el alumno se enfrenta al saber ya no es tan solo en la escuela con el docente, sino que a su alrededor tiene a disposición diferentes dispositivos a los cuales tienen acceso a la información. Entonces, es aquí donde entra en juego nuestra creatividad para poder competir con eso y hacer que nuestras clases sean de incentivos, ¿sí? Que inviten al aprendizaje, a la construcción de conocimiento. Entonces, pensá cuántas veces uno prepara una clase y dice, bueno, lo voy a hacer de esta manera, voy a elegir esta actividad, voy a llevar este dispositivo. Y muchas veces nos quedamos ahí, ¿no? En la mitad del camino, y eso, todo lo que habíamos planificado y habíamos previsto, nada salió como lo habíamos pensado, ¿no? Como aquello como que nos habíamos planteado como hipótesis. Entonces, por eso son esos tubitos de ensayo que están al comienzo de la presentación del curso con relación a la didáctica, porque la didáctica lo pienso así, ¿no? De esa manera, como esta cuestión de prueba y error todo el tiempo, ¿no? Y de ver cómo nos predisponemos también a siempre a mejorar, a pesar de muchas veces estar con cierta frustración, de muchas veces estar cansados, de muchas veces por ahí pensar de que es necesario el cambio, pero no sabemos por dónde comenzar. Entonces, qué importante recurrir a todas estas cuestiones a las que Alicia Camilloni nos hace referencia, ¿sí? Argumentos que nos van a permitir resignificar y repensar la didáctica, ¿sí? Como una disciplina teórica que es fundamental para llevar a la práctica en la mejora de nuestra enseñanza.